a Romanos 6 y dice en el 1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice el verso 5: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado, y así morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y dice el 11: así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues, dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la gracia, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Papá, alabado seas, bendito sea tu nombre. Te damos gracias por tu incomprensible amor, Señor. El cual demostraste, papá, enviando a tu Hijo. Sí, Jesús, lo demostraste en la cruz, Padre. Gracias por ese amor. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias por habernos escogido. Gracias, Espíritu Santo, por habernos hablado. Ahora, Señor, te rogamos que nos hables, que hables a nuestro corazón, que abra nuestros oídos espirituales, que nos permitas escuchar, pero también aprender, Señor, la importancia que es conocer acerca de la doctrina del pecado. Padre, porque estamos muertos al pecado, pero vivos para ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a escuchar, a aprender y a poner en práctica tus enseñanzas. Dios, te ruego en el nombre de Jesús que me des sabiduría, entendimiento, gracia, iluminación, habilidad, Padre, para poder traer a tu pueblo este alimento, Dios, de forma que se fortalezca y crezca vigoroso y pueda representarte dignamente. Gracias, bendito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera empezar por platicarles una anécdota de algo que ocurrió en las Islas Marías. Recientemente tuve la oportunidad de platicar con una persona que estuvo allá. Me platicó una anécdota que voy a tratar de compactarla lo más posible, porque creo que es muy interesante conocer lo que ocurrió ahí, que
es compatible con lo que estamos viendo y tratando de aprender ahora. Un reo que yo junto con otros a las Islas Marías escuchó las instrucciones que se dan al principio al llegar, después fueron distribuidos cada uno a su lugar donde estarán viviendo, porque la cárcel es toda la isla. Y después de un tiempo a él se le ocurrió ir a pescar, y después de haber sacado un enorme pez apetitoso y estarlo cocinando, llegó el ejército y uno de los oficiales le dijo que si tenía tortillas para comerse ese pescado. Él le dijo que no y mandó uno de los oficiales y trajo 3 kilos de tortillas. Lo rodearon supuestamente para que comiera a gusto y después le dijeron: come, nosotros ya comimos, queremos verte comer y disfrutar de ese pescado. Y aquel señor empezó a comer. Cuando llevaba poco más de medio kilo de tortillas con el pescado, dejó de comer. Le dijo: ¿qué pasó? Le dijo: te quedan ahí 2,5 kilos. Dijo: no, es que ya no puedo. No, dice: no me puedes desairar así a mí. Yo mandé traer estas tortillas para ti, así que te las tienes que terminar. Después de seguir comiendo, apenado, frustrado, después de más de 1 kilo de tortillas y una gran cantidad de pescado, le dijo: ya no puedo, no soporto más. Y entonces le dijo: bueno, nos vamos a acercar aquí para ayudarte a que te haga la digestión y te vamos a dar unos masajes en el abdomen. Y se los dieron. Y después de prácticamente frustrado llorar y suplicarles que lo dejaran de golpear, le dijo: es que yo no sabía, le dijo. ¿Por qué me están golpeando? ¿Por qué? Porque está prohibido pescar aquí, le dijo. Pero señor, yo no sabía. Cuando usted llegó aquí se dieron instrucciones muy claras y usted no puso atención a las instrucciones, a las advertencias, y ahora usted está pagando las consecuencias. No volverá jamás a pescar en este lugar. Cuando vienes al Señor, el Señor empieza a enseñarte sus estatutos, sus leyes y advertencias. No podríamos decirle nosotros en un momento dado que no sabemos, porque aquí están escritas. Hoy en día, hablando de la doctrina del pecado, hay muchos materiales, hay libros escritos que explican sobre el pecado. Sin embargo, hay quienes no serían capaces, no sé si tú conozcas, hay gente que no es capaz de definir este concepto. Y no es extraño incluso que haya quienes piensen: bueno, pues el pecado es algo malo, bueno, tal vez más o menos malo, pero yo soy bueno. ¿Cómo te consideras? ¿A dónde irías si te mueres? No, yo soy bueno y yo creo que yo iría al cielo. ¿Por qué? Porque no se tiene un concepto claro. No está entendida la doctrina del pecado y eso tiene su riesgo. Esa es la razón por la que estamos aquí este día, porque sabemos que no es fácil que alguien diga que es bueno y que el pecado pues es algo relativamente malo, a menos de que fueran cosas que tienen que ver con crímenes. Pero eso no es así. Las instrucciones están muy claras y vamos a ver una parte el día de hoy. Esta es la primera parte, porque esta es una de las razones porque el no creyente, el tener un concepto vago, leve, superficial de lo que es el pecado, provoca que el no creyente no muestre interés en el evangelio. Cuando alguien se acerca a un no creyente y le dice: déjame hablarte de Dios, debes saber que tú tienes muchos pecados, eres un pecador y te tienes que arrepentir. Te va a decir: yo soy bueno, yo voy al cielo. ¿Por qué? Porque no se tiene un concepto claro, profundo, amplio de lo que es el pecado. Y el creyente, por la misma razón, por no tener claro ese concepto, por no aprender a profundidad lo que es la doctrina del pecado, pierde el interés, si es que alguna vez lo ha tenido, por el crecimiento, por la madurez, por avanzar al ritmo que Dios quiere, en crecimiento, madurez, en ese proceso de santificación. Y eso no ayuda a tu vida espiritual, ni ayuda a que la iglesia del Señor sea una iglesia
que le represente dignamente. El creyente conforme de ser creyente no muestra interés en dejar la niñez espiritual. Recuérdense, cuando era niño, hablaba como niño, actuaba como niño. Y eso sucede si nosotros no crecemos espiritualmente. Vamos a estar siempre buscando el tecito y la lechita, en lugar de crecer y madurar y alimentarnos con vianda. ¿Cómo podríamos ser nosotros de utilidad para otras personas? ¿Cómo podríamos ir y rescatar al perdido si somos unos niños espiritualmente? No podría la iglesia, y nosotros como parte de ella, que somos los que la formamos, no podríamos hacer que la iglesia cumpla los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la doctrina del pecado. ¿Pero qué es pues el pecado entonces? Hay muchas maneras de ponerlo, pero creo que una manera simple de ponerlo, y no es la única, es desobediencia. ¿Qué es el pecado? Desobediencia a la voluntad de Dios. Desde Adán a Moisés, los hombres no pecaron en términos de transgresión, como sucedió con Adán. Pero claro, pecaban. Y tan claro es que pecaron que por ello murieron a causa de su pecado. Dios tomó la decisión de traer a sus vidas, a la vida de que Él había creado, un castigo. Y hay gente que por no comprender la doctrina del pecado cree que no hay castigo y que Dios solamente es bueno, y se les olvida o no conocen que Dios también es justo. Y lo que dice lo cumple, sea que te agrade o no. A Adán se le había dado un mandamiento concreto: de este árbol no podrás comer. Pero él desobedeció, por tanto pecó. Pero de Adán a Moisés no fue dada ninguna ley en concreto. Por ello es que no había una transgresión. Al no haber una ley, no había una transgresión. Pero sin embargo, sí había pecado en el sentido propio del término, que es desobediencia a la voluntad de Dios, tal como lo definimos hace un momento. Incluso lo digo con énfasis, fue el pecado lo que provocó el diluvio. Posiblemente te parezca exagerado. Lo podemos ver en Génesis 6, 5 y 7. Pero ¿qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice respecto a este tema? Pues se mencionan más de 500 veces, para ser exacto, 522 menciones de diferentes formas respecto al concepto del pecado. Y vamos a ver estas en diferentes esferas, por decirlo de alguna manera, y estas palabras expresan el pecado, lo que significa en esta esfera, por ejemplo, la esfera moral. ¿Cómo lo expresa? Bueno, pues una de ellas es errar en el blanco, Génesis 4:7, y transmite o comunica. Errar en el blanco comunica las siguientes ideas. Errar en el blanco es como un arquero errático que arroja su flecha, pero no da en el centro, no da en el blanco. Errar en el blanco es fallar en el punto correcto. Pero en el caso del pecador son dos cosas. No solamente falla de dar en el centro, sino que da en otra parte. Si pudiéramos ponerlo de otra manera, si estuviera un entrenador cerca de donde está el blanco y el arquero tira y no le da al blanco, pero le da al entrenador,
comete dos errores: no dar en el blanco, pero dar en un lugar equivocado. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando nosotros no seguimos la dirección de Dios: errar en el blanco. Aunque también se dice errar el camino. ¿Por qué? Porque el Señor te da un camino. Él es la guía, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta. Y si nosotros erramos en el camino, entonces estamos saliéndonos de ese camino que Él nos está marcando. Y eso se le puede llamar también iniquidad, desobediencia, rebeldía o transgresión. Es muy importante que conozcamos todas estas cosas para saber cómo es que estamos actuando cada día. También, una de las maneras que lo pone en esta esfera moral es hallado falto. Y se refiere a, usando esta metáfora, al ser pesado en la balanza de Dios, no damos la medida, no damos la talla, no completamos lo que Él requiere de sus hijos, lo que Él te pide en su palabra. Y aquí se pudiera dar que si tú vas a hacer algún trámite migratorio y te piden 10 documentos y tú llevas 5, lo más probable es que te digan: usted no cumple con los requisitos. Y pudiera ser que te dieran una oportunidad, pero yo no estoy muy seguro que así actúe el Señor. Si subimos a la balanza del Señor, si queremos ponerlo en ese sentido, y no damos la medida, yo no estoy seguro que nos vaya a decir: pasa al reposo de tu Señor. Así que hallado falto es otra manera de poner también cuando estamos hablando del pecado. Pero por otro lado también hay otra palabra muy dura que es perversidad, y que se refiere a todo lo contrario de lo que es justicia. Todo aquello que se tuerce. Y tal vez en este momento para algunos de nosotros podríamos decir: pues es que yo no tuerzo nada. Así pareciera. Pero si el Señor te dice perdona y tú dices: no, pues es que yo no tengo ganas de perdonar a esta persona, tal vez la perdone y tal vez la perdone más adelante, entonces ya estás torciendo lo que dice la palabra. Porque es como decir: sí, el Señor dice pero yo digo esto otro. Así que, aunque suene dura la palabra, es perversidad porque se tuerce lo justo. Y también, hablando del pecado, hay otro término que es maldad, y que describe al hombre cuando está quebrantando la ley de Dios. Si Él dice que seamos buenos administradores, es buenos administradores de todo, no nomás de los dineros, de todo lo que Él te da, del tiempo, de los recursos, del cuerpo. Eres administrador, y si no le damos importancia, y nosotros por no darle importancia causamos una enfermedad al templo del Espíritu, vamos a dar cuentas de ello. Se oyen duras las palabras: perversidad, maldad, pero es todo aquello que quebranta, que viola las leyes de Dios. Todo aquello que vaya en contra de lo que estamos hablando aquí, de lo que el Señor habla en su palabra. Si dice no mientas, es no mientas. No hay mentiras piadosas, no hay mentiras a medias, no hay. Las mentiras a medias son mentiras totales. Pero nosotros es muy fácil que podamos decir: no, pues es que lo justifica, voy a decir esta mentirilla. No es mentira completa, pero estamos torciendo lo que dice la palabra. La mentira no es de Dios. Es solo por poner algunos ejemplos en la esfera moral. Pero en la esfera fraternal, en la interacción unos con otros, en tu interacción con tus hijos, con tu pareja, en tu interacción con los compañeros de trabajo, con los hermanos en la iglesia, en la esfera de la conducta fraternal, se refiere a la violencia o conducta perjudicial, que incluso, repito, fue lo que ocurrió antes del diluvio. La tierra, dice Génesis 6, se había corrompido delante de Dios,
y estaba la tierra llena de violencia. Y tal vez alguno aquí podría decir, wow, qué tremendo, pues ¿cómo serían estos tremendos para que Dios haya mandado el diluvio? ¿Cómo eran? Como tú y yo, que le gritamos a nuestra pareja, que nos portemos de una manera violenta, a lo mejor no con golpes, no con violencia física, pero con violencia verbal, con actitudes, con comportamientos, con conductas, con miradas, con palabras, con actitudes. Violentamos nuestra relación con la gente que más nos ama. No, hermano, pero es que yo con ellos no lo hago. Yo, pues a veces me hacen enojar en el trabajo y en la calle, y pues a veces en la cola de las tortillas y en el cine porque alguien se metió y en la cola para cruzar al otro lado, pero no con mi familia. Pues ahí están los perdidos, ahí están a los que debemos testificarles. Pero nuestras conductas violentas, con nuestras conductas ásperas, eso cierra las puertas a que nosotros podríamos decir, Cristo vive en mí y vengo a decirte que Cristo vive y reina en mi vida. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos decirle a nuestros pequeños hijos o nietos, no digas mentiras, cuando viene el cobrador y le dices, dile que no estoy? Y el niño inocente sale y dice mi papá que no está. En Ezequiel 16:29 el hombre maltrata y oprime a sus semejantes. Es la misma conducta de la que estamos hablando y se da hasta el día de hoy. Oprime a sus semejantes. Y así sucede. No nomás el trabajador, el patrón, también en una pareja. El hombre puede oprimir a través de ciertas artimañas y también la mujer puede oprimir de diferentes maneras, tal vez más sutiles, más delicadas, pero también tiene cada uno su manera de oprimir y agredir y violentar la relación. En la esfera de la santidad, bueno, hablamos de esto cuando entendemos que hay una relación con Dios. Pero quien se rebela deliberadamente repudia la jurisdicción de la ley, de la santidad, y se considera un transgresor. Se oye duro, ¿verdad? Un transgresor. Como también cuando alguien infringe la ley del hombre, las leyes de la ciudad, del estado, de la federación. Transgresores de la ley. ¿Y qué dice la palabra respecto a los transgresores? Pero los transgresores serán destruidos a una. Por eso estamos hablando que estas son las advertencias de Dios, porque Él quiere que tú prosperes, Él quiere que te vaya bien, Él quiere que recibas bendiciones, como decía Conrado hace un momento, pero las detenemos muchas veces. Los transgresores de la ley serán destruidos a una. No nomás dice castigados, destruidos a uno. Y la posteridad de los impíos será exterminada. Y veamos qué hermoso el contraste. Mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es la fortaleza en tiempos de angustia. ¿A quiénes? A quien escuchan las advertencias, a quien toma en cuenta la enseñanza, quien la conoce y se esfuerza en el Señor para ir por ese camino, por esa puerta, por esa dirección, por esa brecha. A través de la guianza de Dios, a través del Espíritu de Dios y todos los medios de gracia que Él nos ha dado, como la iglesia, los maestros, los pastores, los que enseñan. Hay otra esfera de la verdad que es tan importante como las demás. Y los vocablos referentes a esta esfera describen el pecado de la siguiente manera. En esta esfera se recalca el elemento engañoso del pecado. Y es muy importante conocer estas cosas, porque si no las conocemos, no vamos a darnos cuenta cuando estamos siendo engañados. Los pecadores, los transgresores, se conducen
y hablan con falsedad. Tú tienes que conocer las Escrituras a fondo, con precisión, para cuando oigas algo, tú puedas decir, eso está fuera de contexto. Eso no es la verdad. Esa es una verdad torcida, yo no lo voy a aceptar, porque conoces la verdad. Es como cuando hubo una ola tremenda de billetes falsos en los Estados Unidos y no hallaban qué hacer para arreglar este asunto. Y sacaban otros nuevos y otros nuevos y otros nuevos hasta que finalmente a alguien se le ocurrió decir, vamos a entrenar a la gente para que conozca los verdaderos. Y entonces la gente lograba verlos, checarlos contra la luz, marcarlos y decía, este es auténtico. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando escuches la palabra de Dios aquí, desde el púlpito, allá afuera, donde estés. No importa que sea un maestro, no importa que sea un pastor, tu obligación y tu deber es conocer las Escrituras a fondo para que sepas cuál es la voluntad de Dios y puedas diferenciar entre la falsedad, entre la mentira y la verdad. Dan falso testimonio, hay personas que dan falso testimonio y es triste. En una ocasión hubo aquí hace muchos años una persona que no llevaba una vida recta y se acercó para decirme, pastor, ya me voy a ir a servir como copastor a una iglesia. Y le digo, hermano, pero yo no estoy muy seguro que estés listo, acuérdate de esto, esto y esto. Y quizá ese pastor no sepa estas cosas. Dice, yo no soy lo que él cree que soy, pero yo voy a ir a servir porque me van a pagar. Testimonios falsos. Testimonios falsos porque aquí podemos comportarnos de una manera y en casa la esposa o el esposo sufre consecuencias de un comportamiento diferente. Ese comportamiento, esos falsos testimonios se denomina vanidad, porque es vacía y carente de valor esa actividad. El primer pecador fue mentiroso. Dice en Juan 8:44, sois de vuestro padre el diablo y quieres hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es padre de toda mentira. Ahora, si comparamos esto con decir, bueno, pero una mentirilla blanca se justifica. El fin justifica los medios. Yo no recuerdo haber escuchado esto de la palabra. Es que a mí me ganaron, pues yo le voy a ganar. Eso no es de Dios. Eso es mentira, eso es un engaño. El primer pecado comenzó con una mentira. Adán y Eva fueron engañados por Satanás a través de una serpiente. Y en lugar de haber dicho, a ver, espérame, es que Dios no dijo lo que tú estás diciendo, serpiente. Eso no es. Ni tampoco yo creo que nuestro Dios sea un Dios temeroso de que nosotros seamos como Él. Ni tampoco dijo lo que estás diciendo. Si tú no conoces la palabra, si tú no estás lleno del Espíritu, cuando tú veas o oigas una mentira, no la vas a poder detectar. O, lo más triste, que dijeras, bueno, pues no está tan mal. Porque eso delante de Dios pues no sería algo que le agrade. El primer pecado comenzó con una mentira en Génesis 3:4. Todo pecado contiene un elemento de engaño. Como les dije hace un momento, la serpiente les mintió, los engañó y ellos cayeron por falta de discernimiento, por no haber puesto atención o por no haberle dado la importancia que tenía las instrucciones que recibieron. Hay una esfera más, la esfera de la sabiduría, y muestra falla
muestra falta, carencia de sabiduría, se muestra cuando por descuido o ignorancia o tal vez una actitud deliberada, nuestra vida no es guiada de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a la voluntad permisiva de Dios que trae consecuencias severas. La voluntad perfecta de Dios está aquí y es revelada por el poder del Espíritu Santo. Y esa es la voluntad que Él quiere que nosotros sigamos. Y si no se sigue, entonces hará falta sabiduría. Hay muchas exhortaciones dirigidas hacia las personas a las que le falta sabiduría. En Proverbios 1:4 habla de un concepto que significa imprudencia. Y eso es lo que somos a veces por falta de sabiduría, imprudentes. Y también en el 22 habla de inocencia, en Proverbios 1:22, de inocencia. ¿Qué inocente? Que se dejó influenciar. ¿Cómo? Nosotros como creyentes que debemos conocer, dominar a fondo la palabra de Dios, ¿cómo podemos dejarnos influir por el medio que nos envuelve? O por las mentiras que alguien te puede decir. ¿Qué inocente? ¿O qué falto de sabiduría? ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Porque si lo hubiera, habría sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y no el temor de terror. Es el descansar en Él, el confiar en Él, el refugiarse en Él, el esperar en Él, el depender de Él. Ese es el temor de Dios. Pero si no sucede y descansamos en nuestra propia sabiduría y en nuestra propia inteligencia y en nuestros propios recursos, entonces somos faltos de sabiduría. Hay muchas exhortaciones dirigidas al que le falta sabiduría. Y hay gente carente de entendimiento, también lo pone así las Escrituras. ¿Y a qué se refiere? ¿Que no es lo mismo? Bueno, carente de entendimiento es aquel que carece de agudeza, al que carece de sagacidad para entender las cosas, para discernir las cosas. Es aquella persona que cae víctima del pecado por falta de entendimiento, antes que nuestra inclinación hacia el pecado, por falta de entendimiento, por falta de sabiduría, de la sabiduría divina. Y dejamos la sabiduría divina y tomamos la sabiduría humana, y eso es lo que nos lleva a caer. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento respecto al pecado? El Nuevo Testamento describe el pecado de la siguiente forma. Dijimos hace un momento, errar en el blanco. También el Nuevo Testamento así lo dice. Pero también dice deuda en Mateo 6:12. Deuda le llama también al pecado. Necesitamos saber, porque vas a estudiar o estás estudiando las Escrituras, y es importante conozcas las diferentes maneras en las que la palabra de Dios pone el concepto del pecado. Deuda. Los pecados cometidos equivalen a una deuda contraída. Y dice el Padre nuestro: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Deudores somos cuando pecamos. Y cuando debes, tienes que pagar. ¿Cómo? El Señor sabrá cómo va a traer lo que necesitamos para ser corregidos y que volvamos al camino correcto. Porque el que ama a su Hijo, lo corrige. Y Él nos va a corregir a nosotros, como ha corregido a su pueblo muchas veces. Así que errar en el blanco, deuda, desenfreno. Caray, está muy dura la palabra, pastor, creo que está exagerado. Sí, porque actuamos de una manera licenciosa, con libertinaje,
Se nos hace fácil hacer esto o aquello porque nadie nos ve o porque a mí me parece que no está tan mal. Pero va a traer consecuencias. Si va en contra de lo que el Señor te dice, va a traer consecuencias, sin duda. Desenfreno. El pecador tiende de forma natural hacia la rebeldía y hacia la idolatría. Y el que deliberadamente quebranta los mandamientos, elige hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y eso no es agradable a Dios. Y esto es pecado, es un desenfreno, porque se convierte en ley para sí mismo y por lo tanto hace un Dios con D minúscula de él mismo. Eso es desenfreno, como también la obstinación, es decir, la terquedad, que se traduce en rebeldía, y eso es esencialmente pecado. Necios, tercos. A veces queremos algo y ahí estamos pidiéndole a Dios y el Señor no te contesta y te muestra de alguna manera que no es el tiempo, que no es el lugar, que no es la manera, que no es lo que quiere para ti, y tercos seguimos, y aunque no me conteste yo voy a hacer lo que yo creo, porque yo creo que... No se trata de lo que tú creas, se trata de lo que Él dice, se trata de lo que es su voluntad, si quieres que te vaya bien. Si quieres prosperar en tus caminos, si quieres que las bendiciones de las que se hablaba hace un momento en esta cápsula lleguen a ti y no sean detenidas. Nosotros mismos podemos detener la bendición por rebeldes y desobedientes, porque estamos actuando de acuerdo a mi voluntad y no a la de Dios. Y si fuera la de Dios sería permisiva. Errar en el blanco, deuda, desenfreno. Pero no son muchas, pastor. Aún faltan. Desobediencia. No prestar atención a lo que Dios nos dice. Como aquel hombre de las Islas Marías. Se bajaron del transporte, los pusieron en fila, les dieron instrucciones, prevenciones, advertencias. ¿Dónde estaría su atención? ¿Quién sabe? Pero nunca se dio cuenta que estaba prohibido pescar. Y nosotros no vamos a poder decirle a la autoridad que tenemos sobre nosotros, que es nuestro Señor, Señor, es que no sabía. Te va a decir, aquí están todos los letreros y todas las advertencias. ¿Y sabes por qué te las di? Porque te amo. ¿Y sabes por qué te corregí aquel día? Porque te amo. Pero sigues terco, necio, imprudente, desobediente, rebelde. Por eso te está pasando todo esto. Ahora ven a mí y arrepiéntete. Yo te voy a perdonar, pero necesitas alinearte por mis caminos. Sí, sí es deuda, sí es desenfreno, sí es desobediencia. Porque el Señor te dice, fíjate cómo oyes. Mirad cómo pues oís, dice en Hebreos 2:2. Desenfreno, desobediencia, transgresión. ¿Y a qué se refiere con esta palabra? Exceder los límites. En Romanos 4:15 podemos verlo. Cómo es que los mandamientos de Dios, yo quisiera que pusiéramos más atención en este espacio porque podemos ver la misericordia de Dios. Los mandamientos de Dios son como cercas, como muros, como vallas que nos impiden que penetremos en territorio peligroso y así nuestra alma sufra. Cuando un bebé está pequeño, hay algunas familias que acostumbran ponerle en lugares peligrosos una especie de cerca plegadiza que se abre y ellos no pueden pasar porque es peligro de aquel lado. Porque no quiere el papá, la mamá, la persona que está cuidando, que le pase nada malo a aquel bebé. Así es como el Señor actúa y te pone estas leyes y estas reglas para que no las pases, porque si las pasas vas a sufrir. Y el Padre amoroso no quiere que sufras. No
por tu impertinencia, no por tu imprudencia. Si vas a sufrir porque Él te está pasando por fuego para purificarte, eso es otra cosa. Pero cuando te dice aquí que no hagas algo y no lo haces porque nunca quisiste leerlo, porque no te importa leerlo, porque te da flojera leerlo, no vamos a poder justificarnos delante de Él. Y las consecuencias de haber hecho algo indebido delante de los ojos de Dios traerá sus consecuencias. Y ese Padre amoroso así funciona. Nos pone a través de las Escrituras esas vallas, esos cercos, esos setos que impiden que el hombre penetre en ese territorio peligroso y así su alma vaya a sufrir algún daño. Pero aparte del desenfreno y la desobediencia y la transgresión, también hay la caída, caer en pecado. Pecar es caer de un nivel de conducta, es decir, caer en la tentación como cayó Adán y Eva. Se les hizo atractivo el fruto y se creyeron las mentiras, fueron influenciables. Qué inocentes, qué faltos de entendimiento. Y el costo para ellos por esa desobediencia y haberse dejado influenciar fue muy caro. Me dio tanto gusto hasta el quebrantamiento. Recientemente escuché cómo unas personas estaban invitando a otra a pasar una tarde de fiesta. Y una persona creyente que está buscando con todo su corazón al Señor dijo: no, yo ahí no debo ir, porque para mí va a ser tentación, prefiero no ir. Eso es lo que Dios quiere, que veamos las vallas, porque aquí están, Él te las enseña, Él te las muestra, y cuando somos obedientes salimos adelante, salimos avante, salimos triunfantes. Salimos vencedores ante las tentaciones, aunque venga la misma serpiente, aunque venga el mismo Satanás, como vino cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto. Y vas a ser tentado, pero si estás aferrado al Señor, si conoces la palabra y te esfuerzas en el Espíritu por obedecerla, no vas a caer en tentación y vas a ser ante las tentaciones más que vencedor. La impiedad es otra manera de ver el pecado. Y tenemos que cuidarnos en esto, porque a veces no sentimos deseos de adorar al Señor. Impiedad. No sentimos la inclinación para ser reverentes, respetuosos delante del Señor. El hombre impío es aquel que presta poca atención o ninguna a las cosas sagradas. En su interior lo sagrado no produce ningún sentimiento de temor ni reverencia. Está sin Dios porque no quiere a Dios. ¿Y cómo puede pasar eso? Porque nos vamos enfriando poco a poco a causa de nuestra falta de alimentación espiritual. Y por último, el error, Hebreos 9:7. Nos referimos a los pecados cometidos por descuido o por ignorancia. Y se diferencian de aquellos cometidos con presunción frente a la luz. Es decir, aquí dice, pero yo voy a hacer esto otro. El que obstinadamente se opone a hacer, el que obstinadamente se propone hacer lo malo, incurre en mayor grado de culpa que aquel que por debilidad cae en alguna falta. Tal vez, hermano, te parezca difícil, duro de digerir lo que estás oyendo ahora, pero sabes, es debido a muerte, porque la paga del pecado es muerte. A una persona que empieza a dejar de importarle este tema, se va a ir enfriando poco a poco, hasta que lo vamos. Espero que nunca nos toque ver eso, pero a mí me ha tocado ver gente que se ha apartado y tristemente déjenme concluir con esto, hermanos.
¿Por qué es importante este tema? Porque la paga del pecado es muerte, como decíamos hace un momento. Conocer el significado de lo que motiva el pecado y el efecto que tiene en nuestras vidas es importante, porque se trata de vida o muerte. Por tanto, es de especial importancia para el creyente, especialmente, que debe saber cómo prevenir y cómo sanar todo lo respectivo al pecado. De ahí la importancia de conocer a Dios, de conocer las Escrituras y así hacer su voluntad, conocer su voluntad, hacer su voluntad, conocer su propósito, cumplir sus propósitos. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, tú no puedes prevenir una enfermedad si no conoces sobre ella. Si no conoces sobre alguna enfermedad en particular, no vas a poder prevenirla de ninguna manera. Y el pecado enferma la mente, el cuerpo, el alma, el espíritu. El pecado es enfermedad. El pecado es una enfermedad espiritual que enferma, destruye y mata. Y ser pasivo en cuanto a saber, conocer o actuar respecto a esto no te va a ayudar. Tal vez tú eres reactivo en el sentido de que cuando ya cometimos las cosas, entonces las andamos corrigiendo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Sí, si hemos pecado podemos venir y arrepentirnos, pero vas a pagar consecuencias. Y eso es lo que el Señor no quiere, por eso te pone esas vallas. Así que irnos a casa sin medir el riesgo ante tal amenaza del pecado sería estéril, sería insensato. Dios en su amor hoy te está advirtiendo a ti. No desdeñes su cuidado. Y te animo a esto. Escucha bien, piensa, planea. ¿Cómo es como vas a hacer para prevenir el pecado y corregir los que puedan estar? ¿Y cómo vas a enfrentar estas situaciones y sus funestas consecuencias? No podemos irnos nomás así. Agenda tus disciplinas espirituales. Comparte con alguien que te aprecie y que sea más maduro que tú. Da cuentas. Mide los resultados de tu crecimiento, de tu madurez. Busca diligentemente retroalimentación. Confiesa tus pecados. Busca con vehemencia crecer. Haz que la obra redentora de Jesús no sea en vano y que tu madurez sea evidente a fin de ser usado por Dios como testimonio vivo de aquel que realmente entregó su vida en la cruz por ti. No te vayas a casa como llegaste. Toma decisiones. Padre, te alabamos, papá. Bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros respecto al conocimiento de la doctrina del pecado, Señor. Porque como dijimos, es de vida o muerte, Señor. Ayúdanos, te necesitamos, Dios. Ten misericordia de nosotros. Espíritu Santo de Dios, ven y muéstranos aquellas áreas de pecado en nuestra vida. Aquellas áreas que tienden más hacia lo terrenal, hacia lo carnal, hacia lo humano. Aquellas actitudes y formas de pensar, aquellas cosas que te ofenden, Señor. Padre, gracias por esas vallas, por esos muros de protección que nos pones, para que no los crucemos y paguemos las consecuencias. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra, a conocerla, a dominarla y a ponerla en práctica, para que no haya necesidad de correcciones, Padre, que no haya necesidad de castigos.
Que no haya necesidad, Señor, de que pisemos terrenos peligrosos que nos puedan afectar. Gracias. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a conocer tus consejos y seguirlos, Padre. Perdónanos, Dios, por no habernos interesado antes en conocer más respecto a la doctrina del pecado. Ayúdanos. Gracias por tu perdón, Señor. Queremos saber más porque queremos seguir por el camino de la santidad, por el proceso de la santificación progresiva, Señor. Cámbianos, transfórmanos, límpianos. Abre nuestros oídos para escuchar tus consejos. Gracias, papá. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.